Muy buenos días, cordial saludo para la Comisión Permanente de Presupuesto, Secretario de Hacienda, Tesorero. Siendo las 9:33 am, damos inicio al primer debate del proyecto de presupuesto del año 2026. Yacira, por favor, continuemos con el orden del día. Buenos días, honorables concejales, secretario José. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, aprobación del orden del día. Tercero, lectura del proyecto de acuerdo número 0022 del 31 de octubre del 2025, por medio del cual se establece el presupuesto general de rentas, recursos de capital y gastos del municipio de Chigorodó, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026. Cuarto, estudio y debate del proyecto de acuerdo número 22 del 31 de octubre. Quinto, votación al proyecto. Sexto, cierre. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Honorable concejal Lidey Correa Álvarez. La honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal José Gerson Mosquera Mosquera. Buenos días, secretaria presente. Honorable presidente de la comisión Franco Restrepo Saavedra. Presente, secretaria. Honorable concejal Diego Mauricio Quintero Torres. El honorable concejal no se encuentra en el recinto. Honorable concejal Jaime Jesús Pardo Zapata. Presente. Al llamado responden 3 honorables concejales. Hay quórum, secretario. Segundo, aprobación del orden del día. Los honorables concejales que estén de acuerdo en el orden del día. 1 honorable concejal Franco, 2 el honorable concejal José Gerson, 3 el honorable concejal Jaime. Aprobado el orden del día. Como tercero, lectura del proyecto de acuerdo número 0022 del 31 de octubre del 2025, por medio del cual se establece el presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de Chigorodó, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026. Bueno, como lo manifiesta nuestra secretaria, vamos a darle lectura al proyecto. Considero que vamos a leer los 2 primeros artículos, que son los macros, y son los macros, los vamos a ir explicando un poquito, y los otros articulados. El que tenga alguna duda, inquietud, sugerencia o alguna consulta sobre esos artículos, también la manifestamos, que para eso tenemos al secretario de Hacienda y el tesorero. Como les decía, el proyecto de acuerdo 0022 de 2025, por medio del cual se aprueba el presupuesto general de renta, recursos de capital, de gastos del municipio de Chigorodó, Antioquia, para la vigencia 2026. Primero, es motivo de profunda satisfacción presentar por segundo año consecutivo el proyecto de presupuesto municipal para la vigencia 2026. Este es uno de los instrumentos más importantes de cualquier administración, pues orienta la planificación, prioriza las inversiones y permite ejecutar los proyectos que impulsan el desarrollo sostenible de Chigorodó, mejoran la calidad de vida de nuestra comunidad y garantiza el cumplimiento de las metas establecidas en nuestro plan de desarrollo municipal. Este presupuesto no es un simple documento técnico, es un resultado de un proceso riguroso de análisis y planeación, en el que se han identificado y priorizado las necesidades más urgentes de nuestra comunidad. Su construcción refleja un esfuerzo conjunto entre las dependencias municipales, orientado por los principios de transparencia, eficiencia y responsabilidad fiscal que deben guiar el manejo de los recursos públicos. En cumplimiento a la responsabilidad de este Consejo, me ha confiado como ponente del proyecto de acuerdo 022. Me permito presentar este informe que sintetiza los aspectos más relevantes de la propuesta presentada por la Administración Municipal. Propósito del proyecto. El presupuesto es, ante todo, la herramienta que permite al municipio materializar el plan de desarrollo. No es únicamente un cuadro de cifras, es la forma como la administración asigna, organiza y distribuye los recursos para atender necesidades reales de la comunidad. ¿Para qué sirve el presupuesto? Gracias a este presupuesto se pueden financiar programas y proyectos en salud, educación, infraestructura, medio ambiente, agricultura, deporte
y Desarrollo Social. Vamos a hablar ahora sí del artículo 1 del presupuesto de ingresos. Artículo 1, presupuesto de ingresos. Ya, yo lo tengo acá. Ahí está ya. Listo. Dice, fíjese los cómputos del presupuesto general de rentas y recursos de capital del municipio de Chigorodó, Antioquia, para la vigencia fiscal 2026, en la suma de 115.541.248.279 pesos, de acuerdo a la estimación de ingresos que se detalla a continuación. Entonces, a continuación, nos detallan el presupuesto de ingresos, que se divide en ingresos tributarios, ingresos no tributarios y recursos de capital. A mí me gusta explicar como me gustaría que me lo explicaran a mí, para que uno ir conociendo, aprendiendo y tener claras las cosas. Entonces dice que los ingresos tributarios tienen un valor de 26.865.446.947 pesos. Esto representa el 23.3% de los 115.000 millones de pesos. Pero, ¿qué son los ingresos tributarios? Los ingresos tributarios, en palabras más y palabras menos, son los dineros que recibe el municipio por los impuestos que pagan las personas y empresas, lo que estábamos conversando ahorita. Ejemplo, el predial, industria y comercio, sobretasa a la gasolina, entre otros. Esos son como los que más recaudan, entonces, entre los ingresos tributarios. Y los no tributarios, que son el porcentaje más alto, son el 76%, con un valor de 88.462 millones de pesos. Estos son los recursos que recibe el municipio sin cobrar impuestos. ¿Como cuáles? Como multas de tránsito, como el Sistema General de Participación, que es el que más recursos le genera o ingresa al municipio, y ventas de servicios. Por último, tenemos algo llamado recurso de capital, por 212 millones de pesos, que refleja apenas el 0,2%. ¿Qué son los recursos de capital? Son ingresos no permanentes que se reciben eventualmente, que corresponden a retiros de Fondo Nacional de Entidades Territoriales. De Fondo Nacional de Territoriales. Esto me explicaba el tesorero, que era lo de las pensiones, el recurso de capital, sí. El tema de pensiones. Entonces, en este primer artículo refleja que dependemos en parte importante de nuestro municipio en transferencias externas, que imagínense un 88% en no tributario, lo cual exige un cuidado en la priorización del gasto. Ese es como el artículo 1. Si de pronto tienen alguna pregunta, inquietud, sugerencia, secretario, tesorero, tienen algo desde ese artículo 1. Sobre todo en el de recursos de capital honorable, esa es la plata que nos envía el Ministerio de Hacienda para pagar esas mesadas pensionales que el municipio viene pagándole a unos pensionados en la nómina mensualmente. Este año fueron como 192 millones que nos costaron, y el año entrante más o menos nos cuesta eso. Hay una gente pensionada y ahí pagamos eso, no lo sacamos de todo. Son los meses, las mensualidades, las mesadas adicionales. El artículo 2 nos habla del presupuesto de gastos. Ahí está. Para leerlo puntual, porque es la grabación. El artículo 2 nos habla del presupuesto de gastos. Fíjese el presupuesto general de gastos o de apropiaciones del municipio de Chigorodó para la vigencia fiscal del año 2026 en la suma de 115.541.248.279 pesos, de acuerdo a la estimación de gastos que se detalla a continuación. Es igual el presupuesto de ingresos versus el presupuesto de gastos, porque tiene que haber un equilibrio entre estos dos. Lo que le va a ingresar al municipio es lo mismo que se va a gastar. Dentro de este presupuesto de gastos también hay 3 ítems muy importantes, que es el presupuesto de funcionamiento,
que como lo sabemos, el presupuesto, los gastos de funcionamiento son los gastos necesarios para que el municipio pueda operar y presentar sus servicios. ¿Como qué? Como salarios, servicios públicos, suministros. Se financian principalmente con ingresos corrientes de libre destinación. Y este corresponde a... recursos propios. Este funcionamiento corresponde a un valor de 17.853 millones, equivalente a un 15.5% de todo el presupuesto de gastos. Viene otro ítem que se llama el servicio de la deuda. Ese servicio de la deuda corresponde a 3.250 millones, lo cual es un porcentaje del 2.8%. ¿Qué es servicio de la deuda? Corresponde a las obligaciones crediticias vigentes por los bancos. De esta manera garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros. Ahorita en la exposición del secretario nos contaban que tenemos la deuda con el IDEA, tenemos la deuda con Banco Bogotá, entre otros Banco Agrario. Entonces ese es el servicio de la deuda, corresponde al 2.8%. Y ya viene el porcentaje más alto dentro del presupuesto de gastos, que es la inversión. Viene una inversión de 94.000 millones de pesos, correspondiente al 81%. ¿Esto qué nos indica, qué nos refleja? Que más del 80% del presupuesto se destinará a inversión social y desarrollo, lo cual se alinea con el plan de desarrollo y lo que queremos todos los chiboroseños, ¿cierto? Que se inviertan, se hagan obras, se trabaje en el sector social y el municipio pueda seguir creciendo. Perdón, ¿en cuánto es el porcentaje? El 81.7% inversión de 94.000 millones de pesos. También hay algo dentro de las unidades ejecutoras, los gastos por unidades ejecutoras. Hay 3 unidades, que son la administración central, el consejo y la personería. ¿Qué quiere decir esto? Que entre todo lo que es funcionamiento, hay esas tres unidades ejecutoras, con unos porcentajes pues obviamente muy bajos, lo que es el consejo, con 342 millones de pesos, que es el 0.3%, y la personería con 266 millones, que es el 0.2%. La administración central tiene el 99.5%, que son los 114.000 millones de pesos. Entonces, ¿de dónde es que sale? El consejo es un porcentaje del 100% del... ¿De dónde sale la plata del consejo? De los ingresos corrientes, después de sacar la destinación específica, que es el 1% de gestión del riesgo, el 1% de forestal y el 5% del fondo de contingencia. Luego de sacar esas destinaciones se calcula el 1.5%. El 1.5%, luego de sacar sale el presupuesto del consejo y de la personería. Una pregunta, adoptando a ese 1.5% la nueva ley que se adoptó para... Esa no cambió. El porcentaje del gasto del consejo, de donde se paga la secretaria y las capacitaciones y demás, y dotación, es el 1.5. El gasto de los honorarios y la seguridad social de ustedes está en el presupuesto nuestro, porque lo pagamos nosotros. Yo lo vi como 500 y pico, todo eso, sí. Yo lo vi por ahí, sí. Bueno, esta diapositiva nos indica que el consejo y la personería cumplen un papel con una mínima porción, cumplen su papel con una mínima porción del presupuesto municipal, lo que refleja un uso responsable y austero de los recursos. Y ahí vienen y nos muestran también en el tema de inversión los sectores de inversión, que la sumatoria de todos esos sectores dan los 94.000 millones de pesos, sino que esto no es por secretaría, sino por sectores que tienen que ver con el plan de desarrollo, ¿cierto? Donde aparece información estadística con 99 millones de pesos, justicia y derechos, o sea, son nombres que no son por secretaría, sino dentro del plan de desarrollo, tienen unos nombres ahí que son a nivel nacional técnicamente, ¿cierto? Salud y protección va con
70.000 millones de pesos, mina y energía, educación, ahí vemos los sectores, que son diferentes al POAI, porque el POAI sí es por... Están agrupados por líneas generales. Ajá. Y ahorita sí les quiero mostrar un resumen del Plan Operativo Anual de Inversión, que es muy importante por secretarías. El POAI, como llamamos resumidamente, es el documento donde el municipio define y detalla todos los proyectos de inversión que se ejecutarán durante el año, indicando los recursos asignados, las metas, los responsables y las fuentes de financiación. En otras palabras, es la parte del presupuesto que muestra exactamente en qué proyectos se va a invertir el dinero público en la vigencia anual. Entonces acá tenemos un resumen del POAI, que ya sí es por dependencia, ya no es por los sectores de inversión, sino por dependencia, que la suma tiene que dar totalmente igual porque es la misma inversión, los mismos 94.436 millones de pesos, ¿cierto? Hay dos temas importantes acá dentro del POAI que los he estudiado y es lo que hablamos ahorita, los libre destinación y destinación específica. ¿Por qué? Porque esos son de recursos propios, mientras que hay otros recursos que son los del Sistema General de Participación. Si uno ve un POAI general, ve obviamente que salud tiene 71 millones de pesos y uno dice, no, pero quítenle a eso para poner, no, es que no se puede, porque es del Sistema General de Participación de Salud, donde vienen 29.000 millones de pesos más otros ingresos que de transferencias nacionales de 41 millones de pesos. Entonces, de destinación específica y que son solo para eso. Entonces yo los separé un poquito, donde mostramos lo que es recursos propios, donde se ve que sí son muy similares, muy parciales los recursos. Ejemplo, INDER tiene en total 1.242 millones de pesos. Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente tiene 1.450 millones de pesos. La Secretaría General y de Servicios es una secretaría de 288 millones de pesos. La Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana tiene... Señor. El tema, la de General y Servicios es porque es más de funcionamiento. Ahí lo que se contempló este año o para el próximo vigencia honorables es el mantenimiento. Se apropian 140 millones para dos contratos que hace el municipio, que es suministro de elementos de ferretería, y se dejaron 100 millones para una adecuación, entiendo yo que para la oficina de la SAM. Pero eso es inversión, sí, porque es mantenimiento de edificio público, pero está asociada a la Secretaría General. Secretaría General, Sí. y ahí salen los recursos. Sí, ellos supervisan eso. Okay. Entonces, por ejemplo, lo que decía el secretario, ya mirándolo particularmente, Secretaría de Gobierno tiene 235 millones para entidades, organismos y dependencias asistidas técnicamente y 108 millones para sedes adecuadas, que es lo que nos indicaba él. 45 millones de pesos para estrategias implementadas. Eso es para un proceso de tablas de retención documental que tiene que hacer el municipio. Documentalmente tiene que implementar como los formatos, todo el tema de archivo, algo que tiene que hacer que subiría el Archivo General de la Nación. Y eso es por Secretaría de Gobierno. General también. Estamos hablando de... General. No, de general. Los 288 de Secretaría General. De ahí viene Secretaría de Gobierno con 1.916 millones de pesos. Secretaría de Infraestructura Física y Valorización la vemos con 10.000 millones de pesos. 1.900 millones. La de Gobierno 1.900. Es la de mayor presupuesto. En recursos propios es la de mayor presupuesto, de recursos propios. El libre destinación y destinación específica, a esa no le ingresan del Sistema General de Participación ni de otros ingresos de transferencias nacionales. Pero, por ejemplo, con infraestructura física y valorización, sí tienen 5.000 millones de pesos por libre destinación y destinación específica y 5.000 millones de pesos más por Sistema General de Participación en infraestructura, lo cual la deja con 10.000 millones de pesos.
infraestructura. Luego viene planeación, vivienda y ordenamiento territorial con 2.350 millones de pesos, pero esa sí tiene del Sistema General de Participación. Esta dentro de recursos propios tiene apenas 1.700, hay 500 más del Sistema General. Estamos hablando de planeación, vivienda y ordenamiento territorial. Ahí viene la Secretaría de Salud, que cuando uno dice, escucha, pero es que toda la plata, pero no es la plata de los chigoroseños como tal, no, de recursos propios, sino que es la que manda. Por ejemplo, ya yo les decía ahorita, en total tiene 71.000 millones de pesos, pero de recursos de libre destinación y destinación específica de propios apenas son 1.100 millones de pesos, sino que es que son 28.000 por Sistema General de Participación y otras transferencias nacionales 41.000, que aquí se abarcan todos esos proyectos nacionales de salud. Ni siquiera pasan por una cuenta del municipio. Eso es, haga el ingreso y haga el egreso, haga el ingreso, es como lo de... Pero al menos esa fue siendo nuestra, la de alumbrado público. Eso es sin condición de pago. Sí, eso. Ponen a engordar los presupuestos de los municipios. Pero tiene que ir en el presupuesto. Si no tuviéramos un presupuesto hoy sin eso, de 80.000, como de 70.000 millones. Chiquitico. Secretaría de Tránsito, que era lo que yo quería, que cada dependencia nos hiciera su exposición del POAI. Él lo explicó ayer, tiene 380 millones de pesos. La Secretaría de Educación para la Cultura tiene 5.126 millones de pesos, pero también tiene desde el Sistema General de Participación 4.000 y apenas 1.000 de los recursos propios de libre destinación y específica. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces desde el desconocimiento decimos, pero salud tiene 71.000 y agricultura apenas 1.200. En agricultura es la segunda que más tiene, que lo hemos escuchado en las ponencias, en los discursos de los compañeros. Tenemos un municipio agrícola y ¿por qué no tiene la...? Es el segundo que más tiene. Sí, lo que pasa es que miramos la cifra generalizada. Miramos la general sin sacar aparte lo que viene de la fuente de financiación del Sistema General de Participación. Correcto, por eso hago el énfasis para que nos vaya, porque yo estoy aprendiendo también y va uno cogiendo como, por esto es por esto pasa por esto, ¿cierto? Entonces, este es como el resumen del POAI, que la idea es que cada secretario, los que faltan, nos lo exponga ya uno por uno, para uno saber, se va a hacer esto, infraestructura, entonces va a ser mantenimiento de vías rurales, mantenimiento de vías tan, y hay tantos recursos para cada uno. Una pregunta, claro. Esa exposición del POAI se va a hacer antes de aprobar el proyecto o Casi que lo estás poniendo. Casi que lo estás poniendo. Sí, la idea es que cada secretario, por eso le hice la recomendación ayer a Diego, porque sí lo expuso, pero no lo presentó y es mejor verlo. Entonces le dije a Yacira que por favor le escribiera al resto de secretarios, los que faltan por venir, para que nos lo expusieran por lo menos el POAI en la gráfica, para uno ir mirando, hay 50 millones para esto, hay 100 para esto, hay 30 para esto, para que en plenaria, en el segundo debate, lo tengamos ya más masticadito, ¿cierto? Muchachos, pues estos son los dos artículos que es como más amplios, más extensos. De ahí viene un resto de articulados como el 3 y el 4, que son disposiciones generales, el 5 al 17, que son de las rentas y recursos. Del programa anual mensualizado de caja tenemos el artículo 18 al 27. De las reservas presupuestales y cuentas por pagar tenemos el artículo 28 al 29. De las modificaciones presupuestales tenemos del 30 al 32 y de disposiciones varias del 33 al 39. Yo leí todos los artículos porque el año pasado modificamos varios y leyendo artículo por artículo analicé, vi que Secretaría de Hacienda el año pasado pues que hicimos las correcciones, este año ya quedaron tal cual como estaba el año pasado, subsanadas. Entonces
Si de pronto alguno tiene una pregunta o una sugerencia sobre un articulado, o si no, entonces vamos avanzando. ¿Por qué es importante aprobar el presupuesto? El presupuesto es la columna vertebral de la gestión pública. Sin presupuesto no hay obra, no hay inversión social y no hay cumplimiento del plan de desarrollo. Aprobarlo es un acto de responsabilidad con el futuro de nuestro municipio. Por tal motivo y lo que les he explicado, doy ponencia positiva. Solicito a mis compañeros concejales su voto positivo para aprobar este importante proyecto. Muchísimas gracias por toda su atención, las inquietudes, sugerencias y muchas gracias. Secretaria, continuemos por favor con el orden del día. Tercero, estudio y debate del proyecto de acuerdo número 022 del 31 de octubre del 2025. Como ya escuchamos, pues ya se le dio pues el respectivo estudio y debate. Entonces continúa el secretario con el orden del día. Nadie más va a hablar. Algunos de los concejales. Buenos días para todos los presentes. Obviamente haciéndole el análisis y el estudio al proyecto de presupuesto, veo que está ajustado 115 millones de pesos para el año 2026, donde están desglosados la fuente de financiación o de ingresos, y también está específico cómo va a ser la línea de gastos. Y lo otro que es muy importante es como mirar los históricos de cuánto ha venido ingresando año tras año, porque de acuerdo a lo que exponía el secretario de Hacienda, decía que era una forma irresponsable proyectar 12.000 millones de pesos, digamos, en recaudos de recursos propios, cuando uno conscientemente sabe de que no va a ingresar. Entonces, de acuerdo a la exposición del ponente, mi voto es positivo frente a ese proyecto. Muchas gracias, concejal Gerson. Secretaria, continuemos, por favor. Como sexto tenemos, como quinto tenemos votación al proyecto de acuerdo. Los concejales que vean a bien votar el proyecto de acuerdo 022 del presupuesto del año 2026, por favor levantar la mano. 1, honorable Franco. 2, el honorable José Gerson. 3, el honorable Jaime. 3 honorables concejales aprueban y votan de manera positiva el proyecto de acuerdo número 0022 del 31 de octubre del 2025, por medio del cual se establece el presupuesto general de renta, recursos de capital y gastos del municipio de Chigorodó, Antioquia, para la vigencia fiscal. Este proyecto de acuerdo no surte ninguna modificación y se deja constancia que la honorable concejal Ida Correa Álvarez y el honorable concejal Diego Quintero no se encuentran, no asistieron al primer debate en comisión. Continúe, secretaria, con el orden. Quinto cierre. Siendo las 10:05 de la mañana, damos por terminada el estudio de comisión. Muchas gracias a cada uno de los concejales de la comisión. Sí, imagínate, uno tiene. Chao, mi viejo. Dios lo bendiga.